Hola, soy Luz Helena Barrera Pérez, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública en el área de salud mental. Hoy traigo para ustedes un tema bastante interesante que es la salud mental y los procesos comunitarios para la promoción de la salud mental. Vamos entonces a hablar un poco cómo surge esto de la salud mental y cómo se relaciona esto con los procesos comunitarios y con la salud pública. En la década de los 40, la OMS lanza su concepto de salud, donde nos decía que era un estado completo de bienestar físico y mental. Desde allí también nos decía que no es la falta de dolor o no es la enfermedad, sino que la salud mental tiene algo y es que es silenciosa. Cuando ya aparece es porque lleva, digamos, bastante tiempo acompañando a la persona. Entonces estos trastornos son estudiados generalmente por la psicología o por la... Son estudiados por la psicología o por la psiquiatría. Pero nosotros, desde salud pública, que estamos interesados en la salud de las poblaciones, lo miramos con unos ojos mucho más colectivos. Entonces, la salud mental la podemos mirar desde los procesos comunitarios. ¿Cómo la miramos nosotros desde los procesos comunitarios? En Alma-Ata, una ciudad de Rusia, en 1978 se reúne la Organización Mundial de la Salud con 128 países y determinan una meta para el milenio, es decir, la salud para todos en el siglo XXI, es decir, para el año 2000. Allí la meta era alcanzar los más altos niveles de salud en las poblaciones, pero de salud integral, a través de acciones que tenían que ver con la participación social en salud, con la generación de políticas públicas saludables, con el cuidado de los entornos, con el trabajo intersectorial, también con todo lo que es, digamos, la promoción y el empoderamiento de las personas en torno a lo que es el cuidado de la salud. Esto fue hacia 1978. Posteriormente, surge la primera carta de promoción de la salud, donde también nos hablan de cómo debe ser el cuidado de la salud, pero no desde lo morbicéntrico, sino desde lo salutocéntrico, es decir, desde la promoción de la salud. Es allí como en la Carta de Ottawa nos dicen que hay que cuidar los entornos, que hay que hacer promoción, ¿sí?, de unos buenos hábitos de higiene, de salud, pero también de higiene mental. ¿A través de qué? De desarrollar habilidades en las personas. Cuando tú desarrollas habilidades en las personas, también estás desarrollando habilidades en ese primer grupo social que generalmente es la familia y si no, la comunidad. De allí también encontramos cómo la salud pública se interesa también en el tema de la salud mental porque es un problema global donde afecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Y es uno de los 5 temas que hoy en el siglo XXI la salud pública tiene, digamos, en sus radares para trabajarlos más urgentemente, ¿sí? Tenemos el tema ambiental, tenemos el tema de las epidemias, tenemos el tema de las enfermedades crónicas, tenemos el tema de la movilidad y tenemos el tema de los desastres, y allí todos estos temas incluyen la salud mental. Y lo podemos mirar ahorita con lo que nos está pasando con la pandemia, ¿cierto? ¿Qué nos está pasando? Las personas están con depresión, tienen ansiedad, se han incrementado los casos de suicidio y de intento de suicidio, las personas no estaban preparadas para un encerramiento, los servicios de salud no han prestado adecuada atención a esto. Entonces miremos cómo la salud mental se afecta también en temas de epidemiológicos, como es el caso de que hoy nos convoca al globo, como es el COVID-19. Lo otro también es que cuando hablábamos de Ottawa, la Carta de Ottawa, que es de promoción de la salud, nos indica, así como Alma-Ata y así como el resto de
de cumbres mundiales de desarrollo humano, de desarrollo ambiental, de desarrollo sustentable, nos habla de que los entornos son importantes y para la salud mental también. Tu entorno familiar te facilita la vida, tu entorno social te facilita la vida, tu entorno laboral te facilita la vida. Entonces de allí que los entornos sean muy importantes para las personas. Igualmente, todas estas conferencias internacionales y todos los llamamientos, lo que nos han dicho es, vengan, no podemos trabajar solos, el sector salud no puede trabajar solo, el sector social no puede trabajar solo, el sector educativo no puede trabajar solo, el sector ambiental tampoco, tenemos que trabajar de manera mancomunada, ¿sí? Es decir, organizando redes y alianzas interinstitucionales, intersectoriales e interdisciplinares. Ninguna disciplina o área del conocimiento puede trabajar solo un tema tan amplio como es la salud mental y cuando lo suscribimos dentro de la salud pública, mucho más. Muy bien, cuando hablamos nosotros de lo comunitario, tenemos que tener en cuenta unos elementos teóricos que es importante definir, ¿sí? ¿Qué es una comunidad? ¿A qué llamamos nosotros comunidad? ¿Cuántos tipos de comunidad existen? Y miremos que hoy, siglo XXI, nosotros estamos hablando ya de comunidades virtuales. Estamos hablando de las redes sociales. ¿Qué injerencia tienen estas redes sociales y todo lo que las personas a través de la globalización de las comunicaciones pueden tener solamente con estar con un celular, una tablet o cualquier dispositivo, ¿cierto? Igualmente, existen las comunidades que están circunscritas al territorio, ¿sí? Que son las que vemos nosotros en nuestros barrios, en nuestras veredas, o lo que ya, digamos, a nivel estatal llamaríamos como una distribución político-administrativa del territorio, donde se destinan unos recursos para todo, de acuerdo pues como al plan de desarrollo. Igualmente, tendríamos el concepto de territorio, que se circunscribe dentro de lo geográfico y está delimitado y es ubicable. Yo puedo decir dónde vivo yo, en qué municipio y en qué zona, mi barrio con qué limita o mi vereda con cuál otra vereda limita, puedo ubicar el territorio. Y el territorio también hace que haya una cuestión en la salud mental y es unos valores que están ligados a ese territorio, la pertenencia, ¿sí? Miremos lo que pasa con la salud mental de las personas que se desplazan o que las hacen desplazar o las que viajan o migran a otros países. El tema del territorio tiene, digamos, como un fuerte simbolismo dentro de las personas. De allí que para estos procesos comunitarios y la salud mental es importante mirar lo del territorio. El tema de las relaciones interpersonales, el relacionamiento de las personas. Cuando nosotros estamos en comunidad, digamos, dentro de las áreas sociales, nosotros manejamos la observación, ¿sí? Manejamos la entrevista, pero a través de la observación nosotros podemos visualizar cómo es la forma en que las personas se están relacionando las unas con las otras. También la forma en que estas personas se relacionan con el entorno construido y el entorno natural. Esas formas de relacionamiento afectan positiva o negativamente la salud mental de las personas. Los entornos y el relacionamiento tienen una conexión importante, ¿sí? Y es proporcional, ¿sí? En un buen entorno hay unas buenas relaciones. En un entorno que no sea muy saludable, generalmente miramos nosotros y hacemos una observancia de cómo son las relaciones entre las personas y con lo que lo está rodeando. Y allí encontramos nosotros serias inconsistencias que finalmente van a afectar la salud mental. Entonces, por eso es importante el tema del territorio, el tema de los entornos, en la carga que afecta la salud mental de las personas. Otro concepto que es importante que analicemos es el concepto de desarrollo humano, ¿sí? En ese concepto de desarrollo humano es importante entender que cada comunidad es diferente, ¿sí? Cada comunidad es como una identidad.
se comporta de acuerdo a la geografía, de acuerdo a los recursos que tiene la comunidad, de acuerdo a los, digamos, los recursos que recibe y la atención que recibe del Estado. Entonces allí vamos a ver nosotros la desigualdad que hay, por ejemplo, en Colombia y en el mundo, con comunidades que tienen, digamos, como todos los servicios públicos domiciliarios y todo el moblamiento urbano, mientras que hay comunidades que están en ese proceso de ir consiguiendo ese amoblamiento urbano. Cuando hablamos de amoblamiento urbano estamos hablando de las calles, estamos hablando de la calidad de las escalas o de los caminos que tienen que trasegar personas que están invadiendo territorios, ¿sí? Entonces, miramos allí el desarrollo humano y a partir de allí y de identificar que cada comunidad es diferente, pues nosotros haremos una intervención en salud mental totalmente diferente, acorde a las necesidades que realmente tiene esa comunidad. Lo otro que es importante analizar es que las comunidades, al ser entidades, se comportan de una manera, digamos, positiva a todas las intervenciones que nosotros hacemos en salud mental, ¿sí? Igual, sucede como con las personas. Ellos están atentos a esto que tú les llevas, a las, digamos, expectativas que se generan, y es importante desde la institucionalidad cumplir con esas expectativas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de desarrollo humano, es el desarrollo de esos seres humanos, con lo que ellos ya traen, no con lo que nosotros imponemos. Entonces de allí que es importante hacer ese tipo de diferenciaciones, porque es de la única manera que nosotros podemos llevar digamos, las intervenciones en salud mental en lo colectivo a un buen término. Es importante contar con ellos. Muy bien. Lo otro es que cuando hablamos de esas comunidades como entidades, estamos nosotros encontrando que las comunidades son sensibles a sus problemas, y cuando llega la institucionalidad, llámese del orden gubernamental o no gubernamental, toda aquella institución que quiera hacer algo en pro de su salud mental o en pro de un mejoramiento de condición y calidad de vida, las comunidades responden, ¿cierto? Es como una caja de resonancia. Si usted le está apuntando a un problema que realmente ellos tienen, ellos les van a responder positivamente. Si no, no, ¿cierto? Y te van a reclamar, porque a veces también tenemos una sobreoferta de servicios en salud mental que a veces no necesitan las comunidades, y por eso es importante conocerlas. Muy bien. Otro elemento importante acá, y que nos lo vienen diciendo en los lineamientos de política internacional, es que es importante desarrollar las capacidades de las personas en torno a la salud y a la salud mental, ¿cierto? ¿Cómo desarrollamos nosotros esas capacidades? A través de la educación, ¿cierto? ¿Cómo le damos nosotros recursos? Y cuando hablo de recursos, entonces estoy hablando de esos recursos teóricos, metodológicos e incluso jurídicos que las personas necesitan saber. ¿Por qué las personas a veces no actúan? Porque a veces no participan, porque no están educadas o capacitadas adecuadamente en aquello que tienen que, digamos, solicitar por derecho, ¿sí? Entonces, allí es importante, en ese desarrollo comunitario y en esa intervención comunitaria que nosotros hacemos, hacer como esa distinción e indagar muy bien cuál es la situación de salud de las comunidades, cuáles son sus verdaderas necesidades. Porque un error que cometemos mucho los profesionales de la salud y de todas las áreas, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando más de los profesionales de la salud y de pronto trabajadores sociales, psicólogos, es que desde nuestras instituciones nosotros ofrecemos servicios, nosotros ofrecemos programas, pero a veces no estamos escuchando cuáles son los requerimientos o cuáles son las necesidades o cuáles son las demandas que tienen las comunidades. Por eso hablábamos en la diapositiva pasada que las comunidades son sensibles. Ellos saben cuáles son los problemas que ellos tienen en salud mental, en salud pública, en lo ambiental, en lo social. Ellos viven su cotidianidad y a partir de allí ellos están esperando y están siempre alertas de qué es lo que nosotros como instituciones les vamos a llevar, ¿sí? Entonces allí es donde nosotros tenemos que
parar un momento y escuchar las comunidades. Puede ser que nosotros ya llevemos un pretexto, ¿sí? Un texto a partir de informes, de estadísticas que vamos leyendo nosotros para prepararnos para ir a campo. Pero también es importante cuando estamos a campo escuchar cuáles son las necesidades que realmente tienen las comunidades y mirar nosotros en ese diálogo de saberes qué podemos nosotros cambiar para realmente ofrecer lo que ellos necesitan. Muy bien. Y el otro tema es el tema del fortalecimiento comunitario. Vamos entonces a mirar acá cómo, si hablamos nosotros de desarrollo humano y hablamos de capacidades, hablamos de desarrollar habilidades en ellos a nivel individual, también podemos desarrollar habilidades a nivel social o a nivel comunitario, a nivel grupal. Entonces, hay que fomentar en ellos, digamos, valores sociales como la cohesión, como la vecindad, como la solidaridad. Estos ya están allí en la comunidad, pero a veces las situaciones externas al individuo y a las comunidades hacen que esos valores se solapen, se traslapen o estén guardaditos por allí, porque estamos en un contexto, digamos, de conflicto, donde las personas a veces, por timidez, por miedo, lo que sea, no participan, pero es que no quieran participar, sino que el contexto, digamos, político y social así se lo reclama, o así los lleva pues a ellos. Entonces, hablar nosotros del desarrollo humano y hablar del fortalecimiento comunitario es hablar también del desarrollo de la comunidad. Cómo desde los individuos vamos nosotros también, a través de esas intervenciones, vamos nosotros generando comunidad, vamos generando un colectivo de personas empoderadas. ¿Cómo se empoderan las personas? A través de darles estos elementos teóricos, metodológicos y jurídicos para que ellos se apoderen. Empoderar para que ellos se apoderen. Entonces, acá nosotros vemos cómo el desarrollo humano se debe basar en 3 ejes principales. Estos ejes pues tienen que ver todos con ese ciclo vital, ¿cierto? Ese ciclo vital que nos habla que las personas pasan, ¿sí?, por una niñez, una adolescencia, una juventud, una adultez y una adultez mayor. Entonces, ¿hasta dónde esto que nosotros hacemos en las intervenciones en salud pública y en salud mental los va a llevar a tener una muy buena condición y calidad de vida que los lleve a ese trasegar por ese ciclo vital sea más llevadero, ¿sí? ¿Qué pasa hoy? El sistema de salud y digamos como las políticas, la implementación de muchas políticas están llevando a las personas a que este primer eje del desarrollo humano, que es la longevidad, a veces se ve afectado. Temas como la violencia, ¿sí?, la movilidad, la desatención en salud de cualquier enfermedad, digamos, crónica o incluso infecciosa. Eso hace que las personas se angustien, que las personas no tengan acceso adecuado, oportuno e integral a los servicios de salud, y esto afecte efectivamente su salud, y al afectar su salud afecta su proyecto de vida y todo su desarrollo humano. El otro eje allí, lo mencionaba ahora, cuando hablábamos de ese desarrollo de habilidades, es el tema de las capacidades y de la formación que desde nuestras instituciones podemos llevar al individuo y al colectivo de individuos, ¿sí? Como los conocimientos en salud mental, cómo se produce las enfermedades mentales, qué es eso de la salud mental, a pesar de que es un concepto que está en construcción permanente, pero llevarles a ellos un acercamiento a lo que es el concepto de salud mental, cómo se forman los trastornos, cómo se pueden prevenir, cómo se pueden atender, quién los puede atender, si hay necesidad de rehabilitación y hay forma, cómo lo pueden hacer. Enseñar todo esto, llevarles, indicarles el camino a seguir. Esto hace que sus niveles de ansiedad bajen, ¿sí?, y se fortalezca la salud mental de estas poblaciones. Entonces, por eso es importante los conocimientos en cualquier área de la salud o de la salud pública, en cualquier tema.
pero sobre todo en el que nos trae hoy acá, que es el tema de la salud mental comunitaria. Entonces, cuando nosotros brindamos conocimientos, pero también aprendemos de ellos, de cómo viven ellos su cotidianidad, cómo se defienden ellos, digamos, en ese vivir de los problemas o de las situaciones problemas, nosotros también aprendemos de ellos, ¿sí? Aprendemos de su resiliencia, aprendemos de la recursividad, de la creatividad que ellos tienen. Y como les dije ahora, hay que saber escuchar y hay que saber observar qué es lo que ellos tienen, qué es lo que nosotros les llevamos y conjuntamente qué podemos construir. Y un tercer eje son los niveles decentes de vida. Y aquí ahí sí ya tocamos, digamos, un tema que es crucial y que es una preocupación mundial, y es el tema de la seguridad humana. Cómo darle a las personas la forma en que vivan dignamente. Y esto toca con unos determinantes sociales de la salud. El empleo, por ejemplo. El empleo garantiza el ingreso, ¿sí? Si una persona tiene ingreso, tiene posibilidades de acceder a bienes y servicios. Y eso mejora su salud mental o la mantiene bien. Pero cuando faltan esos ingresos, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué, digamos, enfermedades o trastornos a su salud mental pueden llegar? Porque nosotros hablamos del estrés, e incluso porque llegamos a hablar nosotros del suicidio, del intento de suicidio, si no está ligado a una cuestión económica. Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales, pues tenemos que hablar irremediablemente del ingreso. Henry Siggeris decía por allá en 1942, a las poblaciones denle empleo, con el empleo un ingreso seguro y digno, y denle en educación. Y las personas se desenvolverán, se desarrollarán por sí solas, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, la preocupación más grande de las personas? El tema del ingreso. Porque el ingreso te va a permitir vivir en una vivienda digna, acceder a educación de buena calidad, ¿sí? Acceder a bienes y servicios, a tener una mejor cobertura en salud, a gozar de espacios y de tiempos de ocio con la familia. Entonces allí este tema de los niveles decentes de vida nos llevaría a nosotros a preguntarnos cómo estamos viviendo nosotros los colombianos, ¿sí? ¿Qué nos mueve a nosotros? Incluso uno se preguntaría a veces, ¿por qué somos y hemos ocupado el puesto del país número 1 en felicidad o el número 2? Ya estamos como en el cuarto, en niveles de felicidad. ¿Cómo se mide eso? ¿O será que eso está antes es tapando lo que está ahí debajo y es la insatisfacción de unas condiciones de vida que no se han satisfecho de una manera adecuada? Y lo vemos nosotros todos los días en las noticias, ¿sí? Poblaciones que están en una condición de vulnerabilidad global, ¿sí? Que les falta muchas cosas. Y hay otras poblaciones que viven en unas condiciones mucho más dignas, mucho mejores. Entonces, lo que muestra es la desigualdad que hay en el país, pero no solamente en el país, en el mundo. ¿Listo? De allí que cuando nosotros hacemos esas intervenciones en salud mental, lo que estamos buscando es un diálogo con ese colectivo humano que estamos atendiendo. Mirar cuáles son sus necesidades en salud mental o en salud, porque incluso es en salud, no necesariamente tiene que ser en salud mental. ¿Por qué? Porque hablábamos de que la salud mental se ve afectada también por lo ambiental, por el tema de los entornos, por el tema de lo económico con el ingreso, por el tema de la vivienda y dónde queda la vivienda y cuáles son las condiciones de la vivienda. Entonces allí hay una relación estrecha entre lo que es la salud mental y estos determinantes sociales de la salud. Entonces es importante cuando trabajamos con comunidades de hacer una observancia de qué elementos son los que tenemos que darle nosotros para empoderarlos, ¿sí? Y qué elementos son los que vamos nosotros a dejar una vez salga la institución de la comunidad. O
sea, es que generar capacidad. ¿Cómo vamos a formar nosotros, ¿sí?, personas que multipliquen lo que la institución nuestra lleva, ¿sí?, en lo que lleve? Entonces, estamos generando capacidad, pero es una capacidad instalada para que ellos se apoderen de su situación y hagan lo que tengan que hacer mientras la institucionalidad no está, ¿sí? Porque desafortunadamente los problemas de Colombia son muchos, de nuestros territorios son muchos, pero nosotros como habitantes de un territorio podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos, siempre y cuando estemos bien capacitados para ello. E incluso buscar capacitación, porque digamos es como el nivel máximo de la participación. Ya no es que nosotros busquemos que las personas participen, sino que ellas nos busquen a nosotros para que nosotros les llevemos procesos para empoderarlos a ellos. Muy bien. Continuamos entonces. Esto yo creo que todos los profesionales lo sabemos. ¿Cómo llegar a una comunidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De dónde? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Sí? Entonces, el punto de partida siempre es hacer un diagnóstico. Y eso que ahorita, en ciudades como Medellín, eso está muy recogido. ¿Por qué? Porque hay municipios y hay incluso veredas en nuestros municipios que están sobrediagnosticadas. Entonces, ¿por qué nuestra institución no hace la tarea de mirar qué hay de diagnósticos, generar un diagnóstico e ir a validarlo con las comunidades? Esto es importante para ellas, sobre todo porque muchas comunidades van y les recogen información y nunca saben qué hacen con ella las instituciones. Nosotros hicimos un ejercicio similar en una vereda acá en el norte del Valle de Aburrá. Recogimos, por el tema de pandemia no podíamos ir a campo, y recogimos toda la información que de la vereda había en Google, en libros, en centros de documentación de autoridades ambientales, en empresas públicas, en fin. Y cuando ya pudimos volver a campo, les llevamos lo que habíamos encontrado de ellos y ellos nos dijeron que se veían reflejados allí y que habían datos que ellos alguna vez habían dado, pero que nunca habían hecho nada por ellos. De hecho, de ahí podemos sacar más o menos unos 20 proyectos para que ellos mismos le puedan decir a las instituciones que vayan a la comunidad, necesitamos esto. Eso es empoderar. Entonces, en este momento estamos en esa fase. Ya validamos el diagnóstico y ahorita vamos a pasar a ese análisis de necesidades. Ya sabemos quiénes son ellos, pero ellos nos tienen que decir, vea, hoy necesitamos esto. En eso estamos nosotros. Entonces, el paso 1, diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿A quién está afectando? ¿Sí? El paso 2, ¿quiénes son las personas que están allí en la comunidad? ¿A qué grupo nos vamos a dirigir? Si va a ser un grupo homogéneo o va a ser un grupo heterogéneo. Si va a ser a los líderes sociales o si va a ser a las madres cabeza de hogar o si va a ser a las víctimas de la violencia. En fin, tenemos que definir esto también. El tercer paso, analizar las necesidades que ellos tienen. Volvemos a lo que les decía. Una cosa es lo que nuestra institución ofrece y otra cosa lo que las comunidades necesitan. Y allí es donde a veces fallamos nosotros como instituciones porque simplemente ofrecemos servicios. Y a veces no cumplimos ni satisfacemos las demandas que ellos tienen, que son realmente sus necesidades. Muy bien, acá en la planeación de las actividades, pues una vez que ya se establece y se prioriza y se jerarquizan los problemas y se escoge uno, pues vamos a mirar con qué recursos contamos, ¿sí? ¿Qué se tienen? Recursos económicos, logísticos, de equipos, de talento humano, para hacer lo que tengamos que hacer como comunidad. Yo creo que en esto, supongo, la experiencia que ustedes tienen, ¿sí?, en este campo, esto es algo que es repetitivo, pero que es importante que sepamos, ¿sí? Debemos cambiar el chip. No es lo que la institución ofrezca, sino lo que las comunidades necesitan. Y de allí que la planeación debe ser una co-construcción. ¿A qué me refiero? Un diálogo de saberes donde nos sentemos nosotros como institución
qué estamos nosotros en capacidad de brindarle a la comunidad, pero también la comunidad qué es lo que necesita de lo que nosotros estemos ofreciendo. Esto es muy importante y planear con ellos, porque todo proyecto tiene un principio y tiene un final. Y a veces, si nosotros no le dejamos eso claro a las comunidades, se nos puede dañar un proyecto o puede ser que las comunidades queden con una insatisfacción porque no tenían claro cuándo podía terminar el proyecto. Ya lo otro es la ejecución e implementación de todas aquellas actividades que planeamos, y es importante el tema de la evaluación. A veces nos da miedo evaluar, pero no nos dé miedo. Eso nos sirve para mejorar como institución, pero también para mejorar los procesos que venimos desarrollando con las comunidades. Muy bien. Y por último, tenemos el tema del fortalecimiento comunitario. Entonces les decía yo que es importante el tema de la educación, porque nosotros somos agentes externos, y como agentes externos nosotros vamos, brindamos las capacitaciones, dejamos empoderar a las personas, y a veces, como podemos hacer seguimiento, otras veces vamos y salimos. Pero ¿cómo sabemos nosotros si sí quedaron fortalecidas o no? ¿Sí? La evaluación nos da digamos como un primer avance, sí, de ese fortalecimiento comunitario. ¿De qué trata el fortalecimiento comunitario? De la organización de las personas, ¿sí? De mirar cómo son sus relaciones al interior. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar esas relaciones? Porque las comunidades son heterogéneas, son conformadas por personas, y cada persona tiene sus intereses y tiene sus objetivos frente a eso que nosotros le estamos llevando como comunidad. Pero qué bueno es ponerlos a dialogar en un mismo lenguaje, donde todos estemos mirando un objetivo claro, que es mejorar la condición y la calidad de vida de la comunidad. Entonces, por eso es importante trabajar con ellos el tema del fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el tema de la cohesión, del trabajo en equipo, de la comunicación asertiva. Cuando nosotros trabajamos en el relacionamiento de las comunidades, seguro vamos a dejar muy buena capacidad instalada, que va a permitir un mejoramiento de esas relaciones, y por ende un mejoramiento de la salud mental comunitaria. Lo otro es establecer esos procesos de co-construcción del buen vivir. ¿Por qué nos juntamos nosotros con las otras personas? ¿Por qué estamos nosotros como seres humanos enmarcados dentro o circunscritos dentro de un territorio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos afinidades, porque nos unen intereses, porque nos unen las mismas necesidades, porque nos unen objetivos. Pero es importante allí, cuando hablamos nosotros de establecer esos procesos de co-construcción, que tanto las comunidades como nosotros, como agentes externos, podamos sentarnos a dialogar y construir, soñar, dejar que ellos sueñen, e incluso nosotros como institución, soñar también en dejar una buena capacidad instalada, y en las comunidades dejarles a ellos los cimientos para que ellos empiecen a pensar en cómo vivir mejor, ¿sí? Brindarles elementos de una buena vida, de un buen vivir, de un bienestar. Ellos los tienen, seguro que ellos los tienen, pero cuando nosotros nos sentamos a dialogar con ellos, ellos lo sacan y empiezan otra vez a ponerlo a funcionar para la comunidad y para ellos mismos. Entonces creo que allí es importante estos procesos de co-construcción de una buena vida y un buen vivir. Lo otro es que es importante generar procesos participativos. Hablábamos de la cohesión, hablamos de la participación, pero que no sea una participación como se da ahora, ¿cierto? Muchas instituciones medimos la participación por el número de personas que van y que nos firman. Eso no es participación, es una participación pasiva. Lo que nosotros necesitamos es una participación activa, que las personas se pellizquen, que las personas se muevan, que las personas estén caminando al lado de nosotros. E incluso si vemos que hay personas que venga,
vamos pues que es que este es un proyecto comunitario, este es un proyecto de comunidad, es un proyecto de todos, ¿sí? Entonces allí es cuando nosotros hablamos de que realmente dentro de esos talleres o dentro de lo que nosotros planeamos con ellos y dentro de ese buen vivir, el tema de la participación es muy importante. Además porque la comunidad, cuando suceden emergencias, cuando suceden desastres, cuando sucede alguna urgencia en alguna familia que implique la salud o la vida incluso de algún miembro de la familia, los vecinos siempre son los primeros respondientes. Y qué bueno nosotros poderlos sensibilizar frente a eso, ¿sí? No dejarnos llenar la cabeza de que porque estamos en la ciudad y porque estamos en un territorio metropolitano, entonces como sociedad estamos fragmentados y ya no nos interesa el otro sí nos interesa. Lo que pasa es que a veces nos cuidamos, pero en esas situaciones la gente se le olvida cualquier prevención y la gente está allí como primer respondiente. Es un primer respondiente institucional y es bueno dejarles eso también. Para el caso, por ejemplo, de la atención psicosocial, qué bueno poderles dejar a ellos elementos que les permitan ser esos acompañantes, esos primeros respondientes cuando hay algo en la comunidad. A veces las personas no saben cómo actuar ante situaciones que se presentan en la comunidad. De eso se trata esto. Cómo formar nosotros personas, cómo capacitarlos para que ellos sean esos primeros respondientes y faciliten esos procesos de atención psicosocial y de recuperación psicosocial que a veces se dan en nuestras comunidades, por lo que sea, por temas de violencia, de microtráfico, de desastres, de accidentes, de lo que sea, ¿sí? Entonces es importante allí dejar como ese tema de que todos podemos participar. Es que el problema de uno es un problema de todos, así no lo queramos admitir. El problema de uno es un problema de todos. Lo que está pasando ahora con el cambio climático, yo puedo decir, a mí no me afecta, pero porque puede ser que yo no sepa qué es el cambio climático, cómo se manifiesta, pero cuando lo sé, digo yo, ¿y yo cómo puedo participar? ¿Yo cómo puedo contribuir desde mí mismo? Y soy un puntico en el planeta Tierra. Asimismo sucede con las comunidades. ¿Cómo pueden ellas aportar a algo referente a la salud mental? A través de esas capacitaciones que nosotros les llevamos. Muy bien. Bueno, esto es como ya todo lo que les tenía por decir. Creo que conversamos de cosas que ya ustedes, dentro de sus disciplinas y dentro de su hacer, pues ya lo han manejado, lo han trabajado. De pronto habrán elementos que se pudieran ampliar en otro momento, pero lo importante es que la salud mental dentro de los colectivos humanos es importante. Y todo lo que podamos nosotros hacer por las comunidades en torno a prevenir la enfermedad, promover espacios de ocio, de discernimiento, incluso de yoga, de meditación, espacios para que las personas se encuentren consigo mismas, pero también con el otro, es importante, ¿sí? Prevenir la enfermedad se puede hacer de muchas maneras. De hecho, Medellín como ciudad promotora de la salud, el INDER hace un trabajo maravilloso en las comunidades, con todos los públicos, ¿cierto? Así mismo, las instituciones también van marcando un hito dentro de las comunidades, y las comunidades esto lo recuerdan muchísimo. Nosotros, desde lo que hacemos, podemos hacer muchísimo a nivel comunitario, ¿sí? Es simplemente como esa invitación a que observemos, a que estemos nosotros, digamos, en un constante diálogo, un diálogo de saberes, y construir con ellos lo que realmente ellos necesitan desde la mirada teórico-científica de nosotros, pero también desde la mirada de la cotidianidad de ellos. Es una invitación a que hagamos realmente un proceso comunitario enfocado o enmarcado dentro de la promoción de la salud. Ya nosotros sabemos y nos han formado para trabajar en eso de la enfermedad, en lo morbicéntrico. Cambiemos el chip y vamos a trabajar
de la mano con los otros para que mutuamente se ayuden, para que mutuamente aprendan a vivir bien, ¿sí? A un mejor vivir. Esto sería pues como la conclusión. Cambiemos la mirada, sepamos escuchar, cambiemos el chip. Muchas gracias.